Por 2 domingos ya hemos estado hablando del diseño de Dios para la familia. Y hoy no va a ser nada diferente. Vamos a continuar con el tema, con el diseño de Dios y la familia. Y el domingo pasado hablamos de que la familia fue diseño de Dios. Y según Dios, como vimos en Génesis 2:24, la familia es un hombre y una mujer unidos en matrimonio, sus hijos y luego las personas relacionadas por sangre. Hablamos de la familia inmediata y la familia extendida. Vimos también que la familia fue creada con unos propósitos específicos. Primero, fueron creados para que la imagen de Dios se multiplicara por toda la tierra. Segundo, para que ejercieran dominio sobre la tierra. Tercero, para que fuera el ejemplo de toda organización y estructura social aquí en la tierra. Y cuarto, para que reflejara a Dios. Para que reflejara a Dios. Para que reflejara unas verdades de Dios importantes, bien importantes, que no podemos entender si no entendemos lo que es familia, si no conocemos lo que es la familia. Cuando una familia es formada, y estoy hablando de la familia inmediata, padre, madre e hijos, cuando una familia es formada y comienza a funcionar y comienza a modelar el diseño original de Dios, esa familia va a ser un reflejo de quién es Dios. Y va a ser un reflejo de nuestra salvación. Y cuando en una familia inmediata se practica y se vive el amor del esposo por su esposa, cuando se practica la sujeción de la esposa a su esposo, cuando se practica la obediencia de los hijos a sus padres, cuando se practica los padres no hacen enojar a sus hijos, se refleja que, dijimos el domingo pasado, la Trinidad, se refleja el Evangelio, se refleja a Cristo y se refleja a la iglesia. La familia diseñada por Dios nos ayuda a entender el amor del Padre Celestial por su Hijo Jesucristo. Nos ayuda a entender lo que significa ser aceptados como hijos de Dios. Nos ayuda a entender el amor de Jesús por la iglesia. Y cómo la iglesia debe responder a ese gran amor. Y nos ayuda a entender de la manera en que los miembros de la iglesia se relacionan unos a otros. Y dijimos que aunque el pecado haya distorsionado la voluntad de Dios de muchas maneras, su diseño perfecto, el diseño perfecto de Dios de la familia sigue vigente en el día de hoy. No, nada ha cambiado. Nada ha cambiado porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y como su diseño perfecto sigue vigente hoy, es nuestra responsabilidad seguir el verdadero diseño de Dios para la familia. Amén. Vamos a leer Colosenses 3. Vamos a leer versículos del 1 al 21. Le voy a pedir que estemos de pie. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 21. Y dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto:
ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Toda la sabiduría que encontramos en ella, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, podemos leerla, podemos entenderla, podemos caminar siguiendo tu palabra. Gracias por tu espíritu que nos ayuda a entenderla, que nos ayuda a ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo donde vamos a hablar de tu palabra. Te pido que tú toques nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos escuchar tu voz. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Para que podamos tener un seguimiento del mensaje de hoy, quiero recordarles algo de lo que hablamos hace 2 domingos atrás. Y como acabamos de leer Colosenses 3, Pablo nos está hablando de una nueva relación, de una nueva posición en Cristo. El creyente, cuando acepta a Jesucristo, comienza una nueva relación con Jesucristo y tiene una nueva posición en Cristo. Pablo dice que nuestra nueva posición en Cristo debe cambiar de la forma en que pensamos. Nuestros pensamientos cambian. De la forma en que actuamos. Las cosas que hacemos deben cambiar. Ya no hacemos las cosas viejas. Somos nuevas criaturas. Y también debe cambiar nuestras relaciones. Cómo nos relacionamos unos a otros. Y eso incluye la relación dentro de la familia, como vemos en los versículos del 18 al 21. Dentro de la relación dentro de la familia, y podríamos decir dentro de la familia inmediata. Y esto es un resumen extremadamente breve. Quiero animarlos a que vayan al website de la iglesia. Ahí tenemos todas las predicaciones, todas las prédicas en audio y en video. Este fue 2 domingos atrás. Vayan, escuchen para que refresquen su mente. Amén. Y hablamos, punto número 1, hablamos de las esposas. De las esposas. A la esposa, Pablo le dice, versículo 18, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor.
Parte del diseño perfecto de Dios es que la esposa se someta a su esposo. Esposas, ¿sabes que Dios no te ha dejado sola con este mandamiento? Ustedes tienen un modelo perfecto a seguir. Modelo perfecto que debe imitar una esposa es la sumisión de Cristo al Padre. El Señor nunca fue inferior o menos que Dios Padre. Sin embargo, se sometió voluntariamente. Y se sometió no solamente voluntariamente, sino con alegría al Padre. Y de esa misma manera, las esposas deben someterse a sus esposos. Efesios 5:22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esposas, sométanse a sus esposos, no porque ellos se lo merezcan o porque sean los mejores esposos, porque perfectos no van a ser, ¿verdad, Carlos? Sométete a tu esposo porque eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios y está en su palabra. Esposos, al esposo le dice el versículo 19: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Esposos, estamos llamados a amar a nuestras esposas. ¿De qué forma? Dios tampoco nos dejó solos con este mandamiento. Cristo también es nuestro ejemplo. Tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. En Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Quiero recordarles que fuimos bien específicos y explicamos que el amor de los esposos por sus esposas debe ser realista, sacrificial, con propósito y personal. Y les pido que vayan y repasen los mensajes que tenemos en nuestra página de internet. Esposos, amen a sus esposas, no porque ellas se lo merezcan o porque sean las mejores esposas, sino porque sabes que eso es lo que le agrada a Dios y está en su palabra. Hijos, ¿quiénes son hijos aquí? Hijos, a los hijos le dice, versículo 20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. No apunte. No apunte porque no te va a gustar lo que te voy a decir ahora. Yo fui obediente en todo. Te doy permiso a no contestar eso. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ahora, podemos ver que la siguiente relación familiar que debería ser afectada por nuestra nueva posición en Cristo es la relación de los hijos con sus padres. Lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿a quién se está dirigiendo Pablo cuando usa la palabra hijos? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo John MacArthur de este versículo. John MacArthur dijo: esta palabra hijos no se refiere a ningún grupo de edad en particular. Se refiere a cualquier niño que todavía vive en el hogar y está bajo la guía de los padres. Cuando Pablo dice que los hijos obedezcan a sus padres en todo, le está hablando a los hijos que todavía viven en el hogar y necesitan el ejemplo y la guianza de los padres.
Ahora, noten que la razón que Pablo da para que los hijos sean obedientes es porque su obediencia ¿qué? Agrada al Señor, agrada al Señor. No es porque sus padres sean perfectos, sino porque agrada al Señor. Y noten que su obediencia tiene que ser en todo. Hay algo que me llama la atención de este verso. Y noten que Pablo se dirige directamente a los hijos. Eso me deja ver a mí que si nuestros hijos son lo suficientemente mayores para leer y entender lo que es la obediencia a los padres, entonces ellos deben ser obedientes a los padres. Pero si todavía nuestros hijos son de una edad que no saben leer o no entienden lo que es la obediencia, los padres son responsables de enseñarle a sus hijos lo que es la obediencia y cómo su obediencia le agrada al Señor. Entonces, si tú eres hijo o eres hija y todavía vives en el hogar con tus padres, sé obediente a ellos en todo, porque tu obediencia es agradable al Señor. Otra cosa que me llama la atención de este mandamiento es que es para los hijos que conocen y tienen una relación con Dios. Digo esto porque el mismo Pablo hablando de los que niegan a Dios, de las personas que niegan a Dios, dice en Romanos 1, 28 al 30, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo y desobedientes a los padres. Pablo dice que los hijos que desobedecen a los padres son parte de esas personas que niegan a Dios. Ahora, ¿dónde también podemos ver la importancia de la obediencia de los hijos a los padres? En los 10 mandamientos. Dice el quinto mandamiento en Éxodos 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra. ¿Qué es honrar? ¿Qué es honrar? Honrar significa dar honor o respetar. Y respetar es obedecer. En el antiguo pacto con Dios, con su pueblo, Dios prometió que los hijos vivirían mucho tiempo en la tierra. ¿Sí qué? Si honraban, si respetaban y si obedecían a sus padres. Y este mandamiento es bien importante, no solamente porque fue parte del pacto de Dios con su pueblo, sino por las grandes consecuencias que tiene la persona si no cumple con este mandamiento. Las grandes consecuencias para aquellos que deshonran a su padre y a su madre. Como la obediencia a los padres era el fundamento de toda autoridad, como dijimos, desobedecer este mandamiento llevaba unas consecuencias bien desagradables. Miren lo que dice Éxodo 2, 21, 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ¿qué? Corta vida en la tierra. Miren lo que dice Levíticos 29. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará
muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Su culpa de sangre sea sobre él. Mira lo que dice Proverbios 30:17. Al ojo que se burla del padre y escarnece, escarnecer es burlarse o humillar. A la madre lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos, los águilas bebés. Qué severo, ¿verdad? La deshonra hacia los padres tenía unas consecuencias severas. ¿Y por qué unas consecuencias severas? Tenía que ser así porque, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también tenemos que recordar que Dios creó a la familia para que fuera el ejemplo de toda organización y estructura social. Entonces, eso significa que la obediencia a los padres está relacionada con obedecer y respetar a otras autoridades fuera de la familia. Lo mismo se puede decir de la desobediencia. El hijo que desobedece a los padres, la desobediencia a los padres está relacionada con desobedecer a otras autoridades. Y todos sabemos lo que ocurre cuando una persona desobedece a las autoridades. Su vida es corta aquí en la tierra. Si un hijo o una hija desobedece constantemente a su padre y a su madre, es porque no le importa someterse a una autoridad. A una autoridad establecida por Dios. Y por consiguiente, se le va a hacer difícil someterse a otro tipo de autoridad. Y eso es lo que estamos viendo en nuestro mundo actual. El mundo actual está marcado no solo por la falta de autoridad, sino por la falta de obediencia a las autoridades. Los hijos ya no obedecen a los padres. Los estudiantes ya no obedecen a sus maestros. Los empleados deshonran a las compañías o a sus empleadores. Las leyes establecidas por el gobierno ya no se obedecen. Y no hay consecuencias. No hay respeto por la policía. Y lo triste es que todos niegan la autoridad de Dios. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, instruyan a sus hijos en los caminos de Dios, enseñándoles a obedecer los mandamientos de Dios. Y no solamente enseñen, sino sean de ejemplo a sus hijos. Y mientras más temprano lo hagan, mucho mejor. No lo dejen para muy tarde. Y si tienes que comenzar hoy, no importando la edad, comienza hoy. Amén. Padres, a los padres le dice, versículo 21, Padre, no exasperen, no hagan enojar a sus hijos para que no se desalienten. Lo primero que vemos es que este versículo está dirigido ¿a quién? A los padres. Ahora, Pablo le estará hablando a los padres varones o a los padres, padre y madre. ¿Están seguros? ¿Quién dijo padres varones? ¿Quién dijo padres y madres? ¿Por qué? Debemos notar que la palabra padres en el original es la misma palabra usada en Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus
padres, padre y madre, durante 3 meses. O sea que sí, es padre y madre. No necesariamente a los padres varones, aunque sabemos que los padres varones son ¿qué? Los líderes del hogar. O sea que podemos ver que la palabra padres en Colosenses 3 hace referencia al padre y a la madre. O sea que el mandato de no exasperar a nuestros hijos es para el padre y la madre. Pero quiero añadir, como dije, que el padre como líder espiritual tiene que asegurarse que esto ocurra en la vida de nuestros hijos. Segundo, la palabra exasperar se puede traducir como amargar o provocar a ira. No provoquemos a ira a nuestros hijos, no amarguemos a nuestros hijos. Y no se refiere simplemente a que nuestros hijos se amarguen o se enojen. Escuche bien, tiene que ver con un enojo o una amargura que dura por mucho tiempo. Es un enojo o una amargura que los puede afectar por el resto de sus vidas. Y vemos que también dice para que no se desalienten. Un hijo desalentado es un hijo que ha perdido el ánimo. Es un hijo que ha perdido la esperanza. Es un hijo que ha perdido la motivación y ya no le importa nada. Y como está desalentado, no va a seguir la autoridad en el hogar y no va a seguir la autoridad fuera del hogar. Padres, no podemos pasar por alto este mandamiento. Es bien importante para nuestra familia. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pero los padres no deben exasperar a sus hijos. Miren lo que dice Pablo, el mismo Pablo en Efesios 6, versículos del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre. Ahora hace referencia al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ahora escuchen bien, padres. Ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pablo dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos y dice que lo contrario a provocar a ira a nuestros hijos es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, criar, ¿qué es criar? En el contexto de Efesios 6, significa educar, significa enseñar. Nuestra responsabilidad como padres es educar a nuestros hijos. Pero no es cualquier tipo de educación, no es cualquier tipo de enseñanza. Dice que hay que educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Eso no quiere decir que no les vamos a enseñar a correr bicicleta. Eso no quiere decir que les vamos a enseñar a pescar. Les enseñamos a correr bicicleta, pero también los instruimos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Disciplina. Pablo primero incluye la palabra disciplina. Eduquemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor. ¿Qué es disciplina? ¿Qué es disciplina? Disciplina significa instruir, significa enseñar, significa corregir. Y corregir incluye la vara, por si acaso. Significa instruir, enseñar, corregir con la intención de formar hábitos de buen comportamiento.
Ahora, disciplina es también que autocontrol. Disciplina es la capacidad de controlar, volviendo al contexto, la disciplina es la capacidad de controlar los deseos pecaminosos para hacer lo que es correcto. Ahora, si unimos estos dos significados, nuestra responsabilidad como padres es instruir, es enseñar, es corregir a nuestros hijos para que ellos tengan la capacidad de controlar sus deseos pecaminosos, controlar sus deseos de hacer lo malo y puedan glorificar a Dios con sus vidas. Segundo, Pablo añade la instrucción del Señor. Los padres tienen la responsabilidad de enseñarle los caminos de Dios a nuestros hijos o a sus hijos. Mi hijo, mis hijos. A sus hijos. ¿Y cómo le enseñamos los caminos de Dios a nuestros hijos? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios y a través de nuestro ejemplo. ¿No quieres que tus hijos se enojen y tengan amargura en sus corazones? Enséñales a tener disciplina y a conocer los caminos de Dios. Pero, padres, tenemos que recordar que esto no ocurre por arte de magia. Enseñarle a nuestros hijos requiere disciplina. Enseñarle a nuestros hijos requiere conocer los caminos de Dios. Enseñarle a nuestros hijos requiere liderazgo. Enseñarle a nuestros hijos requiere esfuerzo. Esfuerzo del padre, esfuerzo de la madre. Enseñarle a nuestros hijos requiere consistencia. Enseñarle a nuestros hijos requiere paciencia. Enseñarle a nuestros hijos requiere tener fe. Enseñarle a nuestros hijos requiere un buen ejemplo de nosotros. ¿Qué cosas enojan y desaniman a nuestros hijos? Estuve buscando varios ejemplos porque todos se concentran en las cosas que hacen que nuestros hijos se enojen y desanimen. Padres negligentes, padres inconsistentes, padres hipócritas, padres impacientes, padres desinteresados, padres distantes, padres orgullosos, padres gritones, padres peleones, padres dominantes, padres abusadores, padres que no disciplinan, padres que le permiten y le dan todos a sus hijos. Padres que comparan a sus hijos con otros hijos o otras personas. Padres que demuestran favoritismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Se me hizo bien difícil hacer esa lista. Porque yo me veo, I see myself in them. Me veo retratado en muchos de ellos. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Diseño perfecto de Dios para la familia. Quiero terminar llamando a las esposas. Esposas, te sometes a tu esposo.
dejas que tu esposo sea el líder de tu hogar. Como ya dije, no importa que él no sea perfecto. Tu obediencia a Dios no depende si tu esposo es obediente o no. Sé fiel, obedeciendo al Señor. Y deja que Dios trabaje en tu esposo. Deja que Dios haga la obra en tu esposo. Esposos, amas a tu mujer. Amas a tu mujer. Tienes cuidado de no ser ásperos con ella. Recuerda que tu obediencia a Dios no depende si tu esposa es sumisa o no. Ama a tu esposa aun cuando es difícil de hacerlo. Y si amamos a nuestras esposas de acuerdo al diseño de Dios, seguro que haríamos más fácil que nuestras esposas se sometan a nuestro liderazgo. Esposos, te pregunto nuevamente, ¿eres el líder de tu hogar? ¿Eres el líder espiritual de tu hogar? Jóvenes o hijos, obedeces a tus padres en todo. Dios te dice que la obediencia no es opcional. Eres obediente, no importa si tus padres sean perfectos, no sean perfectos. Dios dice y quiere que los obedezcas. Padres, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Los estamos criando en la disciplina e instrucción de Dios? ¿O los estamos provocando a ira y a desánimo? Como acabo de decir, a mí se me hizo bien difícil escribir la lista de esas cosas que enojan y desaniman a nuestros hijos. Y lo primero que vino a mí fue culpa, desánimo. Y igual que a mí, posiblemente estás pensando que tu familia no se parece nada a Colosenses 3, 18 al 21. Posiblemente te sientes culpable porque como esposa, como esposo, como padre, como madre, has descuidado tu responsabilidad en la familia. Y te quiero decir que esa culpa que sientes es el Espíritu Santo diciéndote que el Señor de Dios es mucho mejor que cualquier otro diseño. Esa culpa es el Espíritu Santo diciéndote que hoy tú puedes cambiar. Esa culpa es el Espíritu Santo diciéndote que Dios Padre tiene gracia y misericordia para ti hoy. Y Dios te dice, no te sientas culpable. Nuestra responsabilidad dentro del diseño de Dios para la familia no es fácil. Todos lo sabemos. Pero no requiere que seamos perfectos. Pero cuando nos comprometemos a vivir y a seguir la voluntad de Dios para la familia, necesitamos la ayuda y la gracia de Dios de principio a fin. No importa que hayas fallado. No importa que hayas fallado. No importa que hayas pecado. Dios te dice, acércate a mí hoy. Confía en mí. Mi gracia y mi misericordia están disponibles hoy. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Gracias, Señor. Posiblemente sientes que has descuidado
tu responsabilidad como padre, madre, esposo, esposa. Pero en esta tarde yo te pido que tengas esperanza. La esperanza de que la gracia de Dios es suficiente para nuestra lucha contra el pecado. La esperanza de que el Espíritu está renovando y restaurando nuestras fuerzas para luchar con el pecado día a día. La esperanza de que un día seremos completamente transformados. Pero nuestra esperanza no es posible sin Jesucristo. Él triunfó sobre el pecado y la muerte. ¿Para qué? Para rescatarnos. Y envió a su Espíritu para ayudarnos a ser fieles. Y sabemos que Él volverá por segunda vez para restaurarnos por completo. Iglesia, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, sino en la de Cristo. Estemos de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra, aunque muchas veces difícil, Señor, de tragar, pero es dulce. Es dulce sabiendo, Señor, que tenemos la esperanza Gracias. Sabemos, Señor, que Jesucristo fue a la cruz por nosotros, por nuestros pecados pasados. Y si fallamos hoy o mañana, sabemos que su sacrificio es todo suficiente para perdonarnos. Tenemos la esperanza de que Jesucristo va a venir por segunda vez y vamos a vivir eternamente con Él. Te pido, Señor, por cada familia aquí presente, tú los ayudes a buscar de tu gracia y misericordia, a buscar de tu sabiduría, sabiendo que la sabiduría terrenal no es la mejor para nosotros correr nuestras familias. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, al diseño original, al diseño perfecto que tú trazaste para la familia. Mira los matrimonios aquí reunidos también. Te pido que tú los bendigas, Señor, que los esposos amen a sus esposas y las mujeres se sometan a sus esposos. Que juntos sean una sola carne glorificándote a ti. Bendice su labor como padres, dale fuerza, sabiduría, poder para llevar a cabo su responsabilidad. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu Espíritu Santo, que tengan el deseo y el ánimo de cambiar hoy y llevar a cabo su responsabilidad. Mira a nuestros hijos, bendícelos, Señor, y dirígelos, Señor, a tu palabra, que ellos puedan saber, reconocer el mandato, la responsabilidad que ellos tienen de obedecer a sus padres. Y cuando sea necesario nosotros dirigirlos a esa palabra, dirigirlos, enseñarles. Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia. Sabiendo, Señor, que tú eres el único que da las fuerzas para seguir el diseño perfecto que tú has hecho.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Yo creo que la clave para nosotros poder llevar a cabo nuestras responsabilidades como padres, madres, esposos, esposas, hijos, es reconocer nuestra relación con Cristo, reconocer nuestra nueva identidad con Cristo. Es reconocer quiénes somos en Cristo. Eso nos va a ayudar a ser fieles a la palabra del Señor. Amén. Recibamos la bendición pastoral en 2 de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Iglesia morada de Dios, dice: amén. Amén.